Esperaba esto de un hombre, pero de una mujer, jamás. Ghislaine Maxwell, hija de un multimillonario, habitué de los salones más exclusivos, reina del lujo, maestra de la manipulación y una mujer que, según muchos, fue incluso peor que Epstein, convirtiéndose en una captadora para las élites más poderosas. Detrás de esta historia se esconden personajes como el príncipe Andrés y sus 70 y tantos acompañantes, Bill Clinton en vestido azul y tacones, el jet privado conocido como Lolita Express y casas llenas de espejos venecianos, detrás de los cuales alguien podría haber estado siempre observando. ¿Cómo es posible que una chica aparentemente dulce y ordenada, nacida en una familia adinerada, se transformara en un monstruo? Esta es la historia de una mujer que pasó de la cima de la alta sociedad a convertirse en una de las personas más odiadas del mundo. Hoy cumple una condena de 20 años en prisión, pero su historia no termina aquí, porque la gran pregunta es, ¿quién más debería temer que Ghislaine Maxwell empiece a hablar? ¿Y será Donald Trump quien la perdone? Les cuento todo esto con la voz de alguien que no solo narra, sino que sabe lo que significa el crimen y la oscuridad humana. Nadie duda hoy lo importante que es la figura paterna en la vida de una niña, ¿verdad? Pues la historia de Ghislaine Maxwell es otro ejemplo brutal de eso. Para entenderla, tenemos que regresar a su infancia porque no se puede hablar de ella sin mencionar a su padre, Robert Maxwell. Él fue el pilar y el punto de referencia de toda su vida. Robert nació en una familia de judíos ortodoxos y siendo niño, huyó de Checoslovaquia para escapar de la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Ya adulto, se convirtió en una de las figuras mediáticas más influyentes y controvertidas de su tiempo. Construía su imperio con mano de hierro y sin piedad. Para algunos era un genio, para otros, un monstruo. Este hombre tenía el control absoluto sobre la narrativa mediática, y quien domina eso, atrae a las personas más poderosas del mundo. Fue dueño de periódicos como el Daily Mirror en Reino Unido y el Daily News en Nueva York, además de canales como MTV Europe, lo que le permitía moldear la imagen de quien quisiera. Podía destruir reputaciones o elevarlas al pedestal, todo dependiendo del precio. En su mundo no había lugar para la normalidad. Helicópteros, yates, mansiones por todo el planeta. Así fue el ambiente en el que creció Ghislaine. Entre el lujo desmedido y la sombra opresiva de un padre despótico que controlaba cada uno de sus movimientos. Ghislaine era la hija menor de Robert, la niña de papá. Hoy sabemos que ese amor y esa relación padre-hija estaban llenos de toxicidad. Robert no la veía como una hija, sino como un trofeo, una decoración para sus fiestas. La exhibía y al mismo tiempo no tenía reparos en humillarla públicamente. Testigos cuentan que se burlaba de su apariencia, llamándola gorda delante de sus amigos. La reprendía y criticaba despectivamente cada paso que ella daba si no cumplía con sus expectativas. Ghislaine debía vestirse como él quería, sonreír en un modo específico y entretener a los invitados en cada evento, asegurándose de que nada les faltara. Esto, queridos míos, dejó cicatrices profundas en su psique. Durante años luchó con trastornos alimenticios, obsesionada con su peso, con su imagen y con satisfacer a todos a cualquier costo. Era el prototipo de la complaciente. Por otro lado, su madre, Elizabeth, era un mundo completamente distinto. Francesa, estudió en la Sorbona y luego en Oxford. Intelectual, investigadora del Holocausto, una mujer dedicada a la ciencia y a recordar a las víctimas del nazismo. Escribía libros, daba clases, irradiaba calma y empatía. Pero en la casa de los Maxwell, esas cualidades no valían nada, porque al lado estaba Robert, ruidoso, brutal y megalómano, que había convertido a su familia en una empresa bajo su mando absoluto. Para Ghislaine, su madre era casi invisible. Elizabeth estaba, pero no protegía. Veía cómo Robert humillaba a su hija en la mesa, cómo se burlaba de su peso o su ropa, pero no decía nada. Permanecía callada. Los hermanos Maxwell dirían después que su madre no supo defenderlos. Pero esas humillaciones no eran más que una pequeña parte del cuadro completo, porque Robert Maxwell aborrecía a la mayoría de las personas de manera abierta y sin filtros. Sus empleados lo describían como un tirano. Por ejemplo, se cuenta que solía orinar desde el balcón sobre la gente que estaba abajo, solo para demostrar que estaba por encima de ellos, que no significaban nada para él.
En su avión privado tiraba restos de comida al suelo para que sus asistentes los recogieran como perros. Gritaba, humillaba a sus trabajadores en público, pero, al mismo tiempo, construía su imagen de visionario carismático sin el cual los medios caerían. Era obsesivo con su apariencia. Sus sirvientes le teñían el cabello y le pintaban las cejas con lápiz negro. Cuando algo no le gustaba, se enfurecía y lanzaba objetos a sus empleados. Era despótico, autoritario y no toleraba el menor desacato. Así giraba todo hasta que llegó un punto crítico. Estalló un escándalo monumental. Se descubrió que Robert Maxwell había robado más de 500 millones de libras del fondo de pensiones de su propio grupo mediático. En ese momento, esa cantidad era simplemente astronómica y sacudió a todo Reino Unido. Los problemas financieros se acumulaban para Maxwell, que no dejaba de pagar una deuda con otra. Finalmente, se quedó sin liquidez, sin poder cumplir con los bancos ni con los acreedores. Ni siquiera los Rothschild quisieron ayudarlo. Gillen estaba ahí, viendo todo muy de cerca, creyendo que su padre, su mentor, su héroe, saldría adelante de cualquier crisis. La relación entre ellos era extraña, a veces inquietante. Una asistente de Maxwell recordó una llamada telefónica que presenció. Robert hablaba con Gillen casi en un susurro, algo que ya muestra la extraña dinámica que tenían. Así comienza esta historia que va más allá del lujo y la fama para revelar un entramado oscuro de poder, abuso y manipulación. Acuérdense de este detalle, porque más adelante les contaré cómo esa sombra paterna marcó para siempre la vida y el destino de Ghislaine Maxwell. Queridos míos, imagínense esto, una conversación extraña, casi absurda, entre una hija y su padre, pero detrás de ese juego de palabras hay algo mucho más profundo y oscuro. ¿Qué pasa cuando el padre te enseña que para sobrevivir tienes que ser como él quiere, que la lealtad vale más que tu propia identidad? ¿Y si esa lección marcó para siempre la vida de esta mujer? Pues agárrense, porque la historia de Ghislaine Maxwell es un torbellino de poder, mentiras y un misterio que nadie ha logrado resolver del todo. Ghislaine Maxwell creció bajo la sombra enorme de su padre, Robert Maxwell, un hombre que desde pequeña le inculcó que la supervivencia era sinónimo de sumisión. Su padre le enseñó que para ser aceptada tenía que hacer lo que él esperaba, que la lealtad hacia el más fuerte era lo único que importaba, incluso si eso significaba perderse a sí misma. Y aquí es donde se pone feo, porque esta forma de vivir la llevó a repetir patrones tóxicos en sus relaciones con otros hombres, replicando ese juego de poder y control que había aprendido desde niña. ¿No les parece una trampa psicológica terrible? A mí esto me revienta. Pero la historia de Ghislaine da un giro dramático en noviembre de 1991 en España. Robert Maxwell, un hombre enorme, con más de 130 kilos, sale de la cabina de su lujoso yate llamado Lady Ghislaine, que por supuesto lleva el nombre de la hija. Solo lleva una bata de noche y se dirige a un lugar del barco donde no hay cámaras, para usar un teléfono desde el que había estado llamando a Londres, dando órdenes cada vez más desesperadas a su hijo Kevin. Ese imperio de prensa que construyó se estaba hundiendo, y él intentaba salvarlo a toda costa. Pero esa noche el teléfono no sonó, y Robert desapareció del yate. Horas más tarde, su cuerpo apareció en el océano. El cadáver fue llevado a Tenerife, donde 3 patólogos españoles hicieron la autopsia. Pero atención a este detalle porque es clave. No encontraron agua en sus pulmones. Eso significa que no se ahogó, que estaba muerto antes de caer al mar. ¿Se imaginan? Pero, ojo, esto no prueba que alguien lo matara. Pudo haber sufrido un infarto o alguna falla súbita del corazón. Sin embargo, en los círculos de espías y periodistas de investigación surgieron rumores fuertes. Una teoría dice que Maxwell tenía vínculos con el Mossad israelí y que sabía demasiado, que lo eliminaron para callarlo. Otro relato, publicado un año después en una revista británica, dice que unos asesinos en una lancha llegaron de noche al yate, le aplicaron una inyección letal y tiraron el cuerpo por la borda. Claro, todo esto son especulaciones, pero no dejan de ser escalofriantes. Y aquí viene lo más impactante.
Gillen nunca creyó que fuera un accidente ni que su padre se hubiera suicidado. Estaba convencida de que lo mataron. Y aunque no sepamos la verdad, esa muerte dejó una herida profunda en ella que nunca pudo sanar. Estaba obsesionada con su padre, a pesar de que la había lastimado muchas veces. Cuando se enteró de su fallecimiento, ordenó destruir todos los documentos que había en el yate Lady Gillen. ¿Fue un intento desesperado por esconder secretos? ¿O simplemente la reacción de una hija que idealizaba a su padre hasta el final? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Robert Maxwell no dejó ni un centavo a su hija. Todo lo que tenían era pura fachada, un castillo de naipes que se desmoronó. Mientras antes vivían en residencias de lujo, ella terminó en un pequeño apartamento en el Upper East Side, luchando para pagar lo básico. Su amiga, la escritora Christina Oxenberg, contó que Gillen se quejaba de estar sin dinero, algo que para alguien acostumbrada a tanto lujo debe haber sido un golpe brutal. Así que, queridos, piensen en esto. Una niña que aprendió a vivir para complacer a un padre poderoso, que perdió todo en un instante y quedó sola con el vacío y la necesidad de encontrar a alguien a quien servir. ¿Y si todo este drama fue solo el comienzo de una vida marcada por la lealtad, la sumisión y la búsqueda desesperada de un lugar en el mundo? Piénsenlo bien, porque esta historia apenas empieza a revelar sus secretos más oscuros. Queridos míos, imagínense por un momento ser una mujer que toda su vida ha vivido rodeada de lujo, poder y privilegios. Ahora, piensen en lo que significaría que de repente todo eso se desplome como una bomba explotando a tus pies, dejándote sin nada, humillada y sin un lugar firme donde apoyarte. Eso fue exactamente lo que le pasó a Ghislaine Maxwell. Y créanme, desde mi perspectiva criminológica, ese golpe fue el momento en que se formó una mezcla peligrosa, una tormenta perfecta que iba a marcar su destino para siempre. Ghislaine había sufrido la pérdida de su padre, Robert Maxwell, un hombre que no era precisamente un ángel, un tirano y un estafador. Su muerte dejó un vacío enorme en su vida, una herida profunda que ella trataba desesperadamente de llenar. Y aquí es donde entra Jeffrey Epstein, un tipo que apareció en su camino prometiéndole algo que parecía imposible: devolverle el lujo, la posición y el estatus que había perdido. Pero Epstein no le dio solo dinero. Le ofreció algo que Ghislaine había buscado toda su vida: atención y la ilusión de aceptación, esas cosas que nunca consiguió de su padre. Este fue el fin de la era de Robert Maxwell y el comienzo de la de Ghislaine, una mujer que, bajo la sombra de su trauma, eligió un camino del que ya no había vuelta atrás. Para entender la relación que tuvo con Epstein, hay que comprender quién era ella realmente. Ghislaine no era una mujer común, no sabía vivir como una persona normal. Creció rodeada de lujo y poder y estaba desesperada por recuperar ese mundo del que había caído. Y en los años 90, Nueva York era el lugar perfecto para buscar eso. Una ciudad que nunca dormía, llena de millonarios, artistas y políticos. Un paraíso para los ambiciosos y también para los que saben cómo engancharse a la fortuna ajena. Fue en ese ambiente donde Ghislaine conoció a Jeffrey Epstein, el hombre que luego se volvió sinónimo de escándalo, involucrando a figuras poderosas como el príncipe Andrés, hijo de la reina Isabel II, Bill Clinton, Donald Trump, Kevin Spacey o Les Wexner, dueño de Victoria's Secret. Pero calma, que de eso les hablaré más adelante. Volviendo a Ghislaine y Epstein, no hay una versión 100% confirmada de cómo se conocieron exactamente. Lo que sí sabemos es que Epstein ya conocía a Robert Maxwell antes de que éste muriera. Ambos se movían en los mismos círculos financieros elitistas, frecuentaban las mismas residencias. Es muy probable que Ghislaine y Jeffrey se hayan cruzado en esa época, pero fue después de la muerte de Robert cuando sus caminos realmente se intersectaron. Según amigos de Ghislaine, su primer encuentro oficial fue en una fiesta neoyorquina para gente de la alta sociedad. Imagínense la escena: ella, recién caída en desgracia, sin dinero pero aún atractiva, con ese apellido británico y ese acento que en Estados Unidos era como un imán. Él, un inversor misterioso sin linaje aristocrático,
pero con un aura que atraía más que la nobleza: dinero y misterio. Visualicen ese momento: una sala llena de copas de cristal, conversaciones en penumbra, risas de millonarios de Wall Street. Ghislaine está en la barra, tratando de aparentar que aún pertenece a ese mundo. Jeffrey se acerca. Nada de payasadas ni formalidades vacías. La mira a los ojos y le dice algo que de inmediato deja claro que sabe quién es ella. Y para ella, esa fue una bocanada de aire fresco. Alguien que por fin la trataba con respeto y no como la hija caída en desgracia de un millonario desacreditado. Ese instante cambió su vida para siempre. Epstein vio en Ghislaine la llave para entrar en las élites británicas, los salones de la realeza, un mundo que él no podía alcanzar por sí mismo. Y ella vio en él la figura paterna que necesitaba, un hombre poderoso con dinero, capaz de devolverle lo que había perdido. No pasó mucho para que Ghislaine se convirtiera en una visitante habitual en la casa de Epstein. Al principio, intentaba impresionarlo organizando fiestas, introduciéndolo en nuevos círculos, presentándolo a amigos de alto nivel social. Y Epstein, a cambio, le daba todo el lujo: autos, viajes, joyas, pero lo más importante, la sensación de que ella volvía a ser alguien. Para Ghislaine, ese encuentro fue como empezar una nueva adicción. Después del trauma con su padre, encontró en Epstein un hueco enorme que llenar. Empezó a interpretar el papel que había aprendido de niña, la hija leal y obediente, pero esta vez también la pareja, la amante, y como se supo después, la cómplice en uno de los esquemas más escandalosos de las élites contemporáneas. Entrar en el mundo de Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein en ese momento era como entrar a un set de película entre American Psycho, Alicia en el País de las Maravillas y El Resplandor. Era un universo donde el lujo rozaba lo grotesco y las rarezas de los millonarios eran la norma. Cuando tienes todo, queridos, empiezas a perder la cabeza. Eso es algo que saben bien quienes han observado estos círculos. Hablemos de las fiestas, porque Ghislaine adoraba ser el centro de atención. Organizaba cenas fastuosas en apartamentos de Upper East Side, elegantes reuniones para 20 o 30 personas. Invitados: banqueros de Wall Street, celebridades, científicos de Harvard. En la misma mesa podías encontrar a alguien negociando contratos millonarios al lado de otro que trabajaba en un proyecto secreto, y 2 asientos más allá, a una supermodelo. Ghislaine corría por la sala como una directora de orquesta, ruidosa, divertida, comentando todo y a todos. Era exactamente igual que cuando era niña y joven en las fiestas de su padre. Para ella, esos encuentros eran un escenario donde interpretaba el papel de aristócrata neoyorquina. Ghislaine tenía un encanto increíble. Era simpática, cálida, genuinamente interesada en sus invitados. Sabía escuchar. En las conversaciones, siempre se centraba en la otra persona, hacía preguntas, parafraseaba, imitaba sus gestos y expresiones. Y aquí les dejo un detalle que va a importar más adelante. Esa es una de las formas más poderosas de manipulación. En eso, Ghislaine era una experta. Quien la conocía se sentía especial, visto, valorado y sobre todo escuchado. Dicen que la gente no recuerda lo que les dijiste, pero sí cómo se sintieron contigo. Y Ghislaine lo sabía perfectamente. Manejó esa manipulación con una conciencia y precisión brutales. Siempre funcionaba, siempre atraía a la gente hacia ella como un imán. Y esta habilidad, queridos, fue la que la metió en un juego mucho más oscuro de lo que cualquiera podría imaginar. Pero esa es otra historia. Queridos míos, ¿se han preguntado alguna vez qué secretos tan oscuros pueden esconder esas fiestas de lujo a las que solo unos pocos tienen acceso? ¿Qué ocurre realmente detrás de esas puertas majestuosas, donde el champán corre a raudales y las sonrisas parecen demasiado forzadas? Hoy les voy a contar la historia de una mujer y un hombre que parecían vivir en un mundo de opulencia y encanto, pero que en realidad escondían un teatro grotesco de manipulación, poder y horror. Prepárense, porque lo que viene es tan inquietante que les va a helar la sangre. Hablemos primero de ella, una mujer que a simple vista era encantadora, alguien que uno podría apreciar sin dudar. Pero como suele pasar, las apariencias engañan.
Desde niña estaba acostumbrada a un nivel de vida inalcanzable para la mayoría, un lujo desmedido que se convirtió en su mundo entero. Pero ¿qué pasa cuando alguien así pierde todo de golpe? Pues que puede hacer cosas inimaginables para recuperarlo. Y créanme, esta historia lo demuestra con creces. Por otro lado, está Jeffrey Epstein, un hombre que también adoraba las fiestas, pero no cualquier tipo de encuentro social. Le gustaba que todos supieran que estaban en su territorio, que era él quien mandaba. En Palm Beach, organizaba eventos junto a la piscina, con champán y mariscos servidos de una manera que a muchos les resultaba perturbadora, sobre cuerpos jóvenes y desnudos, de chías que parecían más bien objetos que personas. Imagina la escena. Invitados vestidos elegantemente y entre ellos, esas jóvenes, vestidas apenas con la inocencia que les quedaba. Una mezcla extraña de sofisticación y perversión, algo que muchos no podían ni nombrar en su momento y que hoy prefieren olvidar. Pero lo que realmente impactaba era la mansión de Epstein en Manhattan, una de las mayores residencias privadas de la ciudad. Por fuera parecía un palacio clásico, pero al entrar te dabas cuenta de que no era una casa común de un millonario. Por ejemplo, en el salón colgaba un cuadro que se volvió legendario. Un retrato de Bill Clinton, vestido con un vestido azul y tacones rojos, sonriendo desde un sillón, mirándote fijamente. El mismo Clinton que volaba en el jet privado de Epstein, apodado irónicamente Lolita Express. Ese cuadro era como un trofeo burlón, un recordatorio silencioso de «sé dónde estuviste y qué hiciste, cariño». Algunos invitados confesaban que al verlo no sabían si reír o sentir miedo, y eso era solo el principio. Las paredes de la casa estaban decoradas con pinturas de mujeres desnudas, los baños llenos de espejos. ¿Se habrán planteado si eran espejos venecianos? Y detrás de ellos cámaras ocultas que seguramente grababan todo. Piensen en eso, mis queridos. Cámaras ocultas en baños. En una de las habitaciones había maniquíes en posiciones que parecían observar a los visitantes, y las oficinas estaban llenas de objetos extraños, máscaras africanas, relojes con forma de calaveras, muñecas inquietantes, uniformes de enfermeras y camareras, juguetes que no eran para niños, y documentos cuidadosamente archivados como reliquias. Algunos de esos objetos estaban en cajas fuertes, otros en marcos, y había compartimentos secretos detrás de cuadros o en el suelo, donde más tarde se encontraron pruebas claves en el juicio de Epstein. Todo esto no era solo decoración, era un escenario macabro. Ahora, imaginen entrar en ese lugar. La mezcla de kitsch y opulencia te descoloca, te saca de tu zona de confort. Eso era el objetivo, crear una atmósfera de absurdo para desorientar a los invitados y hacer que las víctimas sintieran que formaban parte de algo exclusivo y seguro. Porque claro, si Bill Clinton, Naomi Campbell o el príncipe Andrés andaban por ahí, ¿cómo no iba a ser un sitio confiable? Pero detrás de ese lujo había una maquinaria fría de manipulación, y cuanto más grotesco era el espectáculo, más fácil era ocultar los secretos más oscuros. Y aquí entra ella, Maxwell, la mujer que completaba este teatro. Era obsesiva con el control y tenía reglas estrictas para el personal. Cómo poner los platos, limpiar los baños, servir la comida. Si alguien no cumplía, recibía gritos y humillaciones, igualito que su padre. Se dice, aunque no está confirmado, que hasta les orinaba desde el balcón. Para ella, la casa era un escenario y ella la directora que no toleraba errores. Tenía ese gen autoritario que, dicen, viene de familia y que no se puede cambiar. Pero también tenía otras caras. Frente a la élite era sofisticada, inteligente y con sentido del humor. Con las chicas jóvenes, amable, casi maternal, prometiéndoles fama y una carrera como modelos. Esta habilidad para cambiar máscaras fue su arma más peligrosa. Maxwell incluso intentó mostrarse como una filántropa dedicada a la protección de los océanos. Pero la verdad es que sabía de oceanografía lo mismo que de astrología. Su verdadera obsesión era mantener la ilusión de pertenecer a la alta sociedad, aunque todo se basaba en la manipulación y el miedo, especialmente el miedo a no satisfacer a Epstein o a no traerle nuevas chicas adolescentes. Y él, Epstein, era un personaje lleno de rarezas. Amaba la provocación y lo absurdo.
Su casa estaba llena de objetos que parecían sacados de una película de terror. Además de las máscaras y muñecas, coleccionaba uniformes y recuerdos, algunos exhibidos, otros guardados con celo. En su jet privado, el famoso Lolita Express, se han registrado nombres como Bill Clinton, Kevin Spacey, Naomi Campbell e incluso Donald Trump, que asistía a fiestas en Mar-a-Lago. Todo este ambiente no era casual. Era un juego psicológico para crear una aura de misterio y exclusividad que atrapaba a sus víctimas y confundía a los invitados. Lo más inquietante es que Epstein, siendo un hombre de clase media que empezó como profesor de matemáticas en la Dalton School, logró ingresar en la élite mundial y codearse con figuras como Clinton y Trump. ¿Cómo lo hizo? Eso es otro tema fascinante que merece su propio análisis. Pero lo que está claro es que la combinación de Maxwell y Epstein creó un monstruo capaz de atraer, manipular y destruir vidas bajo la apariencia de una fiesta glamurosa. Así que, queridos míos, cuando vean esas imágenes de mansiones lujosas, fiestas exclusivas y caras sonrientes, acuérdense de esta historia. Porque a veces, detrás del brillo y el glamour, se esconde la más oscura de las realidades. Y eso, lamentablemente, no es ficción. ¿Te has preguntado alguna vez cómo alguien sin títulos ni diplomas de universidades prestigiosas logra escalar hasta la cima del mundo más exclusivo y oscuro? ¿Qué secretos esconden esas relaciones que parecen imposibles de romper? Pues hoy les traigo una historia que mezcla poder, manipulación y un entramado de engaños que te dejarán sin aliento. Les voy a contar sobre un tipo que jamás terminó sus estudios, sin ningún título académico, pero con un talento increíble para impresionar a las personas adecuadas. Gracias a sus conexiones, consiguió un trabajo en el banco Bear Stearns. Era inteligente, hablador, brillante y un poco descarado. Y con eso le bastó para subir rápido de puesto y luego abrir su propia firma de inversiones. En los años 80, este hombre, llamado Epstein, ya tenía todo lo necesario para entrar en el mundo de las élites. El paso clave fue su relación con Leslie Wexner, un multimillonario dueño de la cadena Victoria's Secret, que le confió casi el control total de su fortuna. Epstein se encargaba de multiplicar ese dinero invirtiendo en la bolsa, y lo hacía tan bien que recibía recompensas generosas. En ese ambiente no importaba de dónde venía realmente su riqueza. Lo que valía era que tenía un jet privado, una mansión en Florida, hasta una isla en el Caribe. Sí, una isla, incluso dos, y una casa enorme en Manhattan, con contactos que llegaban hasta la mismísima Casa Blanca. Amigos, Epstein era un maestro para meterse en los círculos más exclusivos. Organizaba fiestas a las que acudían políticos, actores, científicos. Era como un imán. La gente se sentía atraída por la promesa de lujo y la sensación de estar participando en algo único. Pero lo que realmente lo hacía peligroso era el misterio que lo rodeaba. No contaba mucho de sí mismo. Dejaba que las habladurías hicieran su trabajo. Eso generaba una atmósfera inquietante. Todos se preguntaban quién era realmente, qué sabía y si tenía algo con qué chantajear a quienes lo frecuentaban. En ese mundo, esa aura era como el oro. Y aquí es donde aparece Ghislaine Maxwell, formando con Epstein un dúo letal. Su relación fue intensa y en un principio hasta romántica. Ella le devolvía la sensación de pertenecer a ese mundo que había perdido tras la muerte de su padre, mientras él le daba, sin medias tintas, $30 millones. Pero esperen, queridos míos, que para entender la magnitud del papel que jugó Ghislaine Maxwell, hay que analizar con calma el mecanismo que usaba. Esto no era un caos ni algo espontáneo. Era un método, un patrón criminal repetible, basado en psicología y manipulación. Ghislaine era el cebo perfecto. Elegante, sonriente, vestida con Ralph Lauren o Chanel, con un perrito pequeño en brazos, generando inmediatamente confianza. Porque vamos, ¿quién sospecharía de una mujer así? Su sola presencia derribaba las barreras que normalmente impedirían a chicas jóvenes acercarse a un desconocido. El esquema era siempre el mismo. Maxwell aparecía en spas, restaurantes, tiendas de ropa, y ahí abordaba a chicas muy jóvenes. A veces simplemente iba en un coche de lujo con su chofer y paraba en la calle para hablar con ellas, asomándose por la ventana y diciendo:
¿Quieres ser modelo? Conozco a alguien que puede ayudarte. Esa era su frase fija. Luego venía el cumplido. Eres hermosa. Podrías tener una gran carrera. Eso era la llave, porque tocaba el sueño de cualquier adolescente. Después, la promesa. Maxwell decía que conocía gente en la industria de la moda. Mencionaba Victoria's Secret e insinuaba que podía hacer realidad esos sueños. Y las chicas caían en la trampa. ¿Por qué no iban a creerle a alguien que parecía parte de la alta sociedad, alguien con estilo? Luego las invitaba a la casa de Epstein. Y ojo, no era cualquier apartamento de lujo. Eran residencias llenas de arte, mármoles y oro. El impacto era brutal. En la cabeza de una joven, todo eso debía ser verdad, porque esas cosas no se fingen fácilmente. Maxwell era clave para dar credibilidad a todo. Ella transmitía seguridad, porque esas chicas no eran abordadas por un tipo cualquiera, ni por un hombre desagradable o sospechoso, sino por una mujer confiable, simpática, que acortaba distancias y parecía casi maternal. Era una experta en manipulación, tanto que las jóvenes se sentían especiales y protegidas con ella. Luego empezaban a cruzarse límites. En la casa de Epstein, las chicas eran atraídas con masajes, caricias y charlas inocentes sobre su futuro. Maxwell participaba en esa primera etapa, aliviaba tensiones y hacía que todo pareciera normal. La joven pensaba que, si una mujer estaba involucrada, no podía ser algo malo. Maxwell eliminaba el miedo y lo reemplazaba por culpa y compromiso. Aquí entra la famosa regla de la reciprocidad. Primero Ghislaine daba atención, apoyo, promesas, algún regalo pequeño. La chica sentía que debía corresponder y ahí aparecía Epstein. Él tomaba el relevo en la siguiente fase, pero sin Maxwell, muchas de esas chicas nunca habrían llegado a su casa. Las víctimas recuerdan que Maxwell no solo reclutaba, sino que estaba presente en todo el proceso. No voy a entrar en detalles, pero imagínense que muchas veces ella participaba hasta el final. Y si alguna chica dudaba o quería decir que no, Maxwell minimizaba sus sentimientos. No es nada, verás que no pasará nada malo. Y entonces lanzaba promesas, dinero, regalos, contactos, oportunidades para la carrera. Usaba chantajes emocionales, recordándoles que ya habían recibido algo a cambio, como dinero, ropa o alojamiento. Esa es la regla de la reciprocidad de la que les hablé. Queridos míos, esta historia no es solo un relato de poder y lujo, sino un recordatorio de cómo una manipulación puede disfrazarse de oportunidad. La verdad es que Epstein y Maxwell tejieron una red oscura, construida con mentiras y control psicológico, que dejó heridas profundas en muchas vidas. Y aunque el tiempo pase, estas historias nos obligan a mirar más allá de las apariencias y a no confiar ciegamente en nadie, por más brillante que parezca su mundo. ¿Alguna vez has sentido esa presión terrible de deberle algo a alguien que te ofreció una oportunidad? Y cuando no respondes como esperan, empiezan las amenazas veladas, los mensajes de que perdiste la única chance que tendrías en la vida, que ya no hallarás trabajo, que se encargarán de que así sea. Pues bien, querida gente, eso es apenas la punta del iceberg en la historia de Ghislaine Maxwell, una mujer cuyo comportamiento fue un ejemplo brutal de lo que podríamos llamar proxenetismo de lujo. No estamos hablando de callejones oscuros ni de prostitución barata. Maxwell operaba en un mundo de jets privados, mansiones en Manhattan y círculos elitistas. Y por esto, ojo, cobraba una suma enorme, alrededor de $30 millones, por reclutar y participar en una red de explotación que no solo servía a Jeffrey Epstein, sino también a otros miembros de la élite que buscaban contacto con chicas muy jóvenes, muchas menores de 15 años. Para Maxwell, esto era un negocio, su forma de recuperar un estatus perdido y mantener una vida de lujo. Para Epstein, un hombre con un apetito sexual descontrolado que, según testigos, necesitaba intimar varias veces al día, era la oportunidad perfecta. Y fíjense, la dinámica me recuerda a otro caso oscuro de Inglaterra, Fred y Rosemary West. ¿Los conocen? Rosemary era la que abría la puerta, la que ganaba la confianza de las chicas para luego entregarlas a un hombre que las explotaba brutalmente, y cuyo final fue incluso más trágico: asesinato. Pues Ghislaine Maxwell era como esa figura,
Pero en lugar de usar miedo o violencia explícita, usaba su encanto y un velo de lujo. Esto es cruel, y me revienta cómo Maxwell manipulaba su femineidad para sus fines. Virginia Giuffre, la mujer que se convertiría en la acusadora principal de esta red, recordó que esperaba ese tipo de crueldad de un hombre, pero jamás de una mujer. Porque en la mente de las víctimas, Ghislaine era una mentora, una amiga, alguien que decía querer ayudar. Y aquí es donde se pone feo. Culpar a las víctimas de que sabían a lo que se metían es una barbaridad. ¿De verdad una chica de 14 años o incluso menor podía entender lo que le esperaba? No lo creo ni por un segundo. Maxwell era el engranaje que movía toda esta maquinaria criminal, la primera puerta que Epstein no podía abrir por sí solo. Para mantenerlo cerca, Maxwell incluso llegó a convencerlo de buscar chicas cada vez más jóvenes. Sabía que sin Epstein, ella regresaría a la pobreza, y para Ghislaine, eso era peor que una condena en prisión. Una de las víctimas más importantes, y que vinculó para siempre el nombre de Maxwell con el Palacio de Buckingham, fue precisamente Virginia Giuffre. Ella reveló que a los 17 años fue obligada a tener relaciones íntimas con el príncipe Andrés, hijo de la reina Isabel II. Para entender cómo Virginia cayó en esta red, debemos conocer su historia. Provenía de un entorno muy difícil, con una infancia marcada por la violencia y el caos. Trabajaba en un spa de lujo y allí apareció Ghislaine, elegante, con una sonrisa perfecta, un pequeño perro en breaks y ese acento británico que llama la atención. De inmediato se fijó en la adolescente y le dijo, cito, ¿conoces a Jeffrey? Él puede ayudarte con tu carrera, puedes ser modelo, puedes cambiar tu vida. Para una chica que buscaba una salida, esas palabras sonaron como un salvavidas, una oportunidad enorme. Virginia contó que Maxwell fue la primera persona en ganarse su confianza, la puerta de entrada al mundo de Epstein y a los círculos sociales que una adolescente común solo podía imaginar leyendo revistas. Entre ellos, claro, estaba el príncipe Andrés. Pobre reina Isabel, seguro que aún se revuelve en su tumba pensando en su hijo. En los años 80, el príncipe Andrés era la estrella de los tabloides, el playboy de la familia real, conocido por sus coches rápidos, mujeres y vida llena de lujos. Pero detrás de esa fachada se escondía un hombre inmaduro, dependiente y bastante caprichoso. ¿Sabían que tenía una obsesión peculiar con osos de peluche? En su habitación en Buckingham había una colección de 70 peluches que, según reveló una de sus antiguas camareras, debían estar organizados todos los días en un orden exacto. Había una foto para que el personal los colocara tal cual, y si alguno se movía, el príncipe se enfadaba y gritaba. Y esto con más de 35 años, imagínense. ¿Qué opinan ustedes de eso? Me encantaría leer sus teorías. Pero junto a esos ositos, Andrés también era famoso por su amor a las mujeres, y su debilidad por la compañía femenina era conocida en todo Londres. Los tabloides hablaban de sus romances y fiestas, de cómo le gustaba rodearse de chicas jóvenes y atractivas. Para la opinión pública, era un tipo despreocupado, un playboy que la monarquía intentaba mantener alejado de asuntos serios. Según Virginia Giuffre, fue Maxwell quien la introdujo en el círculo del príncipe Andrés. El encuentro más famoso tuvo lugar en Londres, donde se tomó una fotografía que se volvió la prueba estrella para el público. El príncipe sonriente abrazando a Virginia por la cintura, mientras Ghislaine mira directamente a la cámara. Esa imagen dio la vuelta al mundo y se convirtió en el símbolo del escándalo. Desde el principio, Andrés insistió en que la foto podría ser falsa, una manipulación. Queridos míos, esta historia tiene tantos giros oscuros que cuesta creerla toda, pero lo cierto es que Maxwell fue la llave que abrió puertas que nunca deberían haberse abierto, y que su red explotó a muchas jóvenes que simplemente buscaban un futuro mejor. ¿Y si todo esto hubiera sido detenido antes? ¿Cuántas vidas se habrían salvado? Piénsalo, porque detrás del brillo y el glamour hay historias rotas que merecen ser escuchadas y recordadas. Queridos míos, imagínense la escena. Un príncipe de sonrisa amplia, posando con una adolescente como si fuera lo más normal del mundo. Para la opinión pública, eso ya era suficiente para sospechar que había algo muy turbio detrás.
La chica en cuestión era Ghislaine Maxwell, amiga cercana del príncipe Andrés. Ella lo visitaba con frecuencia en el palacio, incluso en horas de la noche. ¿Acaso hacían juntos muñecos o juguetes? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos con certeza es que fue ella quien le presentó a Jeffrey Epstein. Sí, esa misma Maxwell que impulsó que el príncipe estuviera presente en las casas de Epstein, que volara en su avión privado, el famoso Lolita Express, y que frecuentara sus mansiones. Epstein necesitaba a Andrés para ganar prestigio y abrirse camino en las élites reales. Y Andrés necesitaba a Epstein y a Maxwell para seguir sintiéndose un playboy en un mundo que cada vez toleraba menos sus escándalos. Este juego funcionaba para todos, hasta que apareció Virginia Giuffre y echó todo por tierra. Cuando el nombre del príncipe Andrés comenzó a salir junto al de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, en el Palacio de Buckingham se armó un verdadero terremoto. Era el peor escenario que la familia real siempre temió, que uno de sus miembros quedara públicamente envuelto en un escándalo criminal y moral de esta magnitud. Virginia fue quien lanzó las acusaciones más graves. En sus declaraciones, aseguró que fue obligada a tener relaciones íntimas con el príncipe Andrés cuando tenía apenas 17 años. Describió 3 encuentros con él, en Londres, en Nueva York y en una residencia en el Caribe propiedad de Epstein. Para respaldar sus palabras, mostró una foto que se volvió icónica. El Palacio de Buckingham intentó restarle importancia, pero el público no necesitaba más pruebas que esa imagen para creer en sus palabras, mucho más que en 1000 negaciones oficiales. Cuando el escándalo explotó a nivel mundial, Andrés decidió darle respuesta al asunto con un intento desesperado por limpiar su nombre. Concedió una entrevista a BBC Newsnight. Les recomiendo mucho que la vean completa, porque es un espectáculo de vergüenza ajena. El plan era que esa entrevista sirviera para defenderse, pero lo que logró fue destrozar su reputación de la forma más ridícula posible. Andrés negó todo. Cuando la periodista le preguntó por Virginia, él aseguró que nunca la había conocido, que no recordaba nada relacionado con ella. Luego, cuando le cuestionaron sobre un supuesto baile con Virginia en un club de Londres, él respondió que no podía sudar en ese momento porque padecía una extraña condición derivada de la Guerra de las Malvinas que le impedía sudar. Sí, escucharon bien, es tan absurdo que hasta da risa nerviosa. Pero lo más surrealista vino cuando le preguntaron sobre la foto donde aparece con Virginia. Dijo que no recordaba que la foto se hubiera tomado y hasta insinuó que quizá la imagen estaba retocada o manipulada. Y cuando le cuestionaron por su amistad con Epstein, respondió que no se arrepentía de conocerlo, porque esa relación le había abierto muchas puertas y le había dado valiosos contactos. ¡Boom! Ahí se desató el escándalo mediático que lo hundió aún más. Y sinceramente, no me sorprende ni un poco. La reina Isabel II, obsesionada con proteger la imagen de la monarquía, intentó al principio defender a su hijo, pero la presión pública fue imparable. Andrés terminó retirándose de la vida pública, perdió todos sus patronazgos, dejó de representar a la corona en el extranjero y se convirtió en un paria, un príncipe fantasma encerrado en sus apartamentos sin ningún rol real. Además, perdió todos sus títulos militares y funciones honoríficas. Fue un corte público y claro de la familia. Para la reina, fue un golpe durísimo, porque significaba admitir que uno de sus hijos, el favorito, el príncipe que se suponía era un héroe de guerra y una joya para la monarquía, se había convertido en una carga insoportable, un símbolo de la mayor humillación para la institución. Epstein sabía muy bien que tener a Andrés a su lado le servía como escudo y entrada a círculos exclusivísimos, y Andrés, consciente o no, se volvió parte de esa red que lo arrastró al escándalo más grande que ha tocado a la monarquía británica. Y ojo, que esto lo digo yo, pero también están metidos otros líos que casi igualan en impacto, como el famoso Tampongate. Por cierto, les cuento que Epstein y Maxwell estaban tan cerca de la familia real que hasta pasaban tiempo en la residencia escocesa Balmoral, en la cabaña privada de la reina. Hay fotos que lo prueban, con la propia reina ahí sentada.
Según testimonios en juicios contra Epstein y Maxwell, la pareja fue invitada en los años 90 por el mismo príncipe Andrés, algo que él recalcó mucho en esa entrevista para dejar claro que la invitación no venía de la familia, sino de él. El personal de Balmoral y otros testigos confirmaron que Epstein y Maxwell se alojaron en ese lugar donde Isabel II pasaba sus vacaciones, y esta información volvió una y otra vez a los medios como prueba de la cercanía del círculo de Epstein con la familia real. Y aquí es donde se pone feo, porque mientras el príncipe Andrés fue señalado por Virginia Giuffre, Maxwell y Epstein también terminaron en prisión. ¿Pero cómo? Durante años parecían intocables. Se divertían, acumulaban riquezas y brillaban entre las élites sin que nadie les tocara un pelo. Claro, corrían rumores y algunas víctimas intentaban hablar, pero siempre se barría todo bajo la alfombra. El poder y el dinero cerraban bocas. Pero, queridos míos, nada dura para siempre. En 2005, la policía de Palm Beach empezó una investigación tras la denuncia de la madre de una chica que había escapado de la casa de Epstein. Más adolescentes se animaron a contar historias similares. Se juntaron pruebas que apuntaban a un patrón sistemático de abuso y explotación. Y entonces arrancó un juego brutal de influencias y maniobras legales. Epstein tenía a los mejores abogados del país, incluido Alan Dershowitz, y la cosa se enfrió un poco. Pero ya nada sería igual. Este caso dejó una marca imborrable, y el príncipe Andrés quedó atrapado en una sombra que aún hoy sigue pesando sobre la corona. ¿Y qué pasó con esos personajes después? Maxwell fue condenada y está cumpliendo condena en prisión. Epstein murió en circunstancias controvertidas antes de ser juzgado, y Andrés sigue alejado del ojo público, marcado por las acusaciones y con su prestigio hecho trizas. Una historia que nos recuerda lo peligroso y dañino que puede ser el poder cuando se mezcla con secretos oscuros y relaciones tóxicas. Y a mí, sinceramente, me revienta pensar que alguien que nació para representar a su país y a su gente termine envuelto en algo así. ¿De verdad se cayó sola esa reputación? Piénsenlo, porque esta historia tiene capas y aún quedan muchas preguntas sin responder. Queridos míos, ¿se imaginan tener dinero, poder y acceso a las élites más exclusivas del mundo y aún así terminar detrás de las rejas, señalada como una de las piezas claves en uno de los escándalos más oscuros y turbios? ¿Y si les digo que esta historia no es solo de un hombre poderoso, sino también de una mujer que lo acompañó en ese mundo y que pagó un precio altísimo? Pues agárrense, porque lo que les voy a contar tiene todos los ingredientes para no despegarse del asiento. En 2008, un hombre llamado Jeffrey Epstein firmó un acuerdo con la fiscalía. ¿Saben qué hizo? Solo admitió un cargo: haber incitado a la prostitución a una menor de edad. Nada más. A cambio, le dieron 13 meses de prisión, pero con la posibilidad de salir todos los días para, según él, trabajar 12 horas fuera de la cárcel. Suena a chiste, pero fue real. Ahora, fíjense aquí en algo que es crucial. 10 años después, en 2018, una periodista publicó un reportaje que cambió todo el juego. Basada en decenas de entrevistas con víctimas, documentos y pruebas, reveló que ese acuerdo de 2008 fue mucho más que un escándalo. Fue la prueba de que Epstein tenía un paraguas protector sobre él, alguien que lo cubría para que no cayera. Como se imaginarán, este reportaje generó una tormenta mediática y el caso regresó a las portadas de los diarios. El 6 de julio de 2019, Epstein fue arrestado en el aeropuerto de Nueva Jersey justo al regresar de París. Esta vez, la Fiscalía Federal no tuvo misericordia. Lo acusaron de tráfico humano con fines sexuales y conspiración. No hubo más arreglos ni acuerdos. En su mansión en Nueva York, encontraron cientos de fotos de chicas menores de edad y documentos que podían implicar a gente muy poderosa. Por ejemplo, había una lista meticulosamente escrita con los nombres de las chicas, a dónde viajaban y a quiénes iban a ver. Epstein se enfrentaba a un juicio que, muy probablemente, terminaría con una condena de cadena perpetua. Pero queridos,
no llegó a escuchar esa sentencia, y aquí es donde la historia se pone realmente oscura. Después de su arresto, una mujer llamada Ghislaine Maxwell desapareció. Durante meses nadie supo dónde estaba. Se especuló que podría haber huido a Francia o que se ocultaba en propiedades de amigos. Algunos llegaron a decir que la habían silenciado. El FBI siguió sus pistas, sus llamadas, sus movimientos financieros. Finalmente, el 2 de julio de 2020, la encontraron en Bradford, en New Hampshire, escondida en una mansión de lujo que había comprado a través de una empresa fantasma por alrededor de $1 millón. El lugar estaba tan bien camuflado entre los árboles, con largas avenidas, cercas y cámaras, que parecía imposible dar con ella. Pero ahí está lo curioso. Cuando entraron los agentes, Maxwell llevaba una gorra hecha con papel aluminio, convencida de que eso la protegería de ser rastreada. También envolvió su teléfono en papel aluminio para bloquear la señal. ¿Se lo pueden creer? A mí esto me revienta, esa mezcla de paranoia y desesperación. Luego, la fiscalía presentó 4 testigos clave, todas mujeres, que aseguraron que Maxwell las reclutó, ganó su confianza y luego participó activamente en el terrible negocio. Una contó que Maxwell iniciaba el primer contacto físico para que las víctimas se sintieran más seguras. Otra relató cómo la prometía como modelo, la llevaba de compras de lujo y le daba regalos, solo para atraparla en una red de la que no había escape. Finalmente, Maxwell fue declarada culpable de 5 de 6 cargos, incluyendo tráfico de menores con fines sexuales, y condenada a 20 años de prisión. ¿Cómo reaccionó ella? Nada que ver con la emoción de las víctimas que hablaron en la corte. Maxwell mantuvo un tono frío, controlado, sin lágrimas ni muestras de desesperación. Su rostro era una máscara de piedra. Dio un discurso en el que, por primera vez, mostró algo de compasión por las víctimas. Dijo que Epstein había destruido muchas vidas y que su relación con él había sido el error más grande de su vida, pero no admitió su culpa. Según quienes estaban en la sala, sus palabras sonaron como un discurso muy ensayado, equilibrado, pero sin alma. Las víctimas que la escucharon a pocos metros la calificaron de falsa. El juez fue contundente. Maxwell no era una víctima, sino una participante activa en el entramado de Epstein, y su castigo debía reflejar el daño causado a esas jóvenes. Así que la mujer que antes se movía entre los salones de Londres y los jets privados terminó reducida a una prisionera con número. Apenas dictada la sentencia, la trasladaron a una cárcel en Nueva York. Allí comenzó a quejarse. Decía que la comida era incomible, que el tofu sabía a papel, que faltaban sal y pimienta en la cocina. Pidió a sus familiares y abogados que intervinieran porque, y cito, comer sin condimentos es una tortura. También se quejaba de las condiciones de higiene, del ruido, de la falta de sueño y del frío en la celda. Decía que los guardias la vigilaban cada pocos minutos sin darle descanso. Incluso presentó demandas por supuesto maltrato. Pero queridos, esto no era un castigo especial para ella, sino la rutina diaria para miles de presos en Estados Unidos. Para alguien acostumbrada a la alta sociedad, esto fue un desastre. Las víctimas dejaron claro que 20 años no eran suficientes. Virginia Giuffre, una de las denunciantes, dijo que Maxwell fue la arquitecta de toda la operación y que sin ella, Epstein no hubiese podido actuar a esa escala. Otras reconocieron que no sentían que se hiciera justicia completa porque muchos hombres de la lista de Epstein nunca respondieron por sus actos. Sin embargo, admitieron que ver a Maxwell en uniforme de prisión les permitió creer que las élites no son intocables. Los abogados de Maxwell no tardaron en anunciar apelaciones. Intentaron desacreditar a los testigos y argumentaron que su condena se debió a que Epstein no llegó a enfrentar juicio. Hablaron de un chivo expiatorio. Pero el jurado no tuvo dudas. Maxwell fue el motor de toda la maquinaria. Sin ella, nada habría funcionado. Y aquí viene lo más escalofriante. El mundo de las celebridades y las élites la rechazó de inmediato. Aquellos que durante años asistían a sus fiestas la borraron de sus vidas. Su nombre desapareció de fundaciones y clubes sociales. Se convirtió en un fantasma, alguien a quien todos quieren olvidar, aunque durante décadas fue parte inseparable de ese círculo íntimo. De reina de los salones pasó a prisionera que se queja por la falta de sal y pimienta. Un descrédito total. Pero la verdadera condena no es solo la prisión, sino saber que el mundo te ve ya no como amiga de multimillonarios y príncipes, sino como una criminal
que jamás volverá a aquel mundo del que provenía. O eso parece. Porque Maxwell siempre supo que su poder no estaba en el dinero, sino en los secretos, en los llamados hacks que fue acumulando durante años. Así que, queridos, esta historia no termina aquí. ¿Quién sabe qué otras piezas oculta en su arsenal? ¿Hasta dónde llegará esta telaraña de poder, secretos y traiciones? Este detalle va a importar más adelante. Pero mientras tanto, solo queda esperar y observar cómo se desenvuelve esta oscura trama que todavía tiene mucho por revelar. Queridos míos, ¿se han preguntado alguna vez hasta dónde puede llegar el poder de alguien que maneja secretos de presidentes, primeros ministros y hasta miembros de familias reales? ¿Y si esos secretos se usaran como moneda de cambio para salvarse de la cárcel? Pues déjenme contarles la historia de Ghislaine Maxwell, una mujer que estuvo muy cerca de Jeffrey Epstein y que a día de hoy todavía levanta suspicacias y teorías que dan para una serie de televisión. Ghislaine Maxwell construyó a su alrededor una red de conexiones que muchos envidiarían. No hablamos solo de amistades comunes, sino de vínculos con los más altos círculos de poder, desde presidentes de Estados Unidos hasta príncipes británicos. Eso hace que la gente se pregunte si ella podría usar esa información comprometedora para negociar su libertad. Porque, ojo, aunque fue condenada, Maxwell no ha dejado de intentar apelar su sentencia y buscar formas para salir de prisión. ¿Será que hay alguien en la política dispuesto a salvarla? ¿Y Donald Trump? Claro, el expresidente tiene la facultad de conceder indultos y la ley federal en Estados Unidos le da ese poder. Pero políticamente sería un suicidio darle un indulto a alguien vinculado a un escándalo sexual de esta magnitud. Sin embargo, ya sabemos que Trump es capaz de dar sorpresas. Que el nombre de Maxwell aparezca en conversaciones sobre posibles indultos demuestra lo profunda que estaba ella metida en ese mundo elitista. La mayoría de los presos solo pueden esperar apelaciones largas y años tras las rejas. Pero Maxwell sigue siendo un personaje presente en debates políticos porque se la sigue viendo como alguien que sabe demasiado. Y para las víctimas, eso es un golpe brutal. Cada rumor sobre un posible indulto les recuerda que las élites juegan con sus propias reglas, muy diferentes a las del resto. Para el público, también es la prueba de que la historia no terminó con la condena. Maxwell podría seguir siendo una pieza clave en un juego de poder que va mucho más allá de una simple prisión. Pero la historia de Maxwell y Epstein tiene un giro oscuro que no podemos ignorar: la misteriosa muerte de Epstein. Cuando la policía registró su mansión, encontraron discos duros, carpetas, cientos de fotos y grabaciones. Su casa en Nueva York estaba llena de cámaras, supuestamente para seguridad, pero en realidad era un sistema para recopilar información comprometida. Si políticos, magnates y celebridades entraban ahí, Epstein y Maxwell tenían material que les garantizaba impunidad. Y luego estaba la famosa libreta negra, con contactos que iban desde Bill Clinton y Donald Trump hasta el príncipe Andrés. No era una lista de culpables, pero sí un catálogo de conexiones que ya era suficiente para levantar sospechas. Cuando Epstein fue arrestado, la élite mundial se puso nerviosa, porque sabían que si él hablaba, no solo su imperio se vendría abajo, sino también la reputación de quienes lo protegieron por años. Pero nunca llegó a contar nada. Lo encontraron muerto en la celda. Oficialmente, fue suicidio, pero desde el primer momento hubo muchas dudas y contradicciones. Las cámaras que vigilaban su celda justo ese día no funcionaban. Sí, esas cámaras que fallan en los momentos clave también estuvieron fuera de servicio en casos como el túnel donde murió Lady Di o frente a la casa de Gianni Versace. ¿Casualidad? Para colmo, los dos guardias que tenían que revisarlo cada media hora se quedaron dormidos. La autopsia oficial dijo que se suicidó, pero un médico independiente, contratado por la familia, aseguró que las heridas en su cuello parecían más de estrangulamiento que de ahorcamiento. Para muchos, esto fue la señal de que alguien, con tanto poder en sus manos, no podía permitirse que hablara. ¿Lo silenciaron? No se sabe. Y aquí es donde entra Maxwell otra vez. Ella se convirtió en la única persona que podría revelar qué había en esos discos y cajas fuertes. Su juicio fue solo una parte de la verdad. El listado completo de nombres, las grabaciones y las fotos
nunca vieron a luz pública. Muchos de esos archivos siguen en los archivos del FBI sin publicar ni mostrar. ¿Será porque el material arruinaría demasiadas carreras y haría temblar gobiernos, monarquías y grandes negocios? La muerte de Epstein es un ejemplo claro de cómo el sistema puede fallar o actuar según reglas no escritas. ¿De verdad alguien cree que en una de las cárceles más vigiladas del mundo pueden fallar las cámaras y que los guardias se duerman al mismo tiempo? No cuadra. Como dato curioso, Virginia Giuffre, una de las víctimas más conocidas, también murió en circunstancias misteriosas en 2025. Se quitó la vida, dicen, pero las dudas persisten. Mientras tanto, Ghislaine Maxwell sigue viva, y las preguntas sobre cuánto sabe y si algún día contará todo siguen en el aire. Por ahora guarda silencio, pero en algún rincón de su mente debe estar calculando qué información le podría devolver la libertad. Imagínense, solo hipotéticamente, que un día decide hablar. Sale a la sala del tribunal o firma un acuerdo con la fiscalía. Primero, podría soltar una lista de nombres que no es la famosa libreta negra, porque esa ya se conoce. Hablamos de quienes realmente participaron en el tráfico, a quién vio con sus propios ojos, quién estuvo involucrado y quién simplemente sabía y no hizo nada. Cada nombre sería una bomba. Segundo, podría revelar las grabaciones captadas por las cámaras ocultas, las que estaban en cada rincón. Maxwell sabe dónde estaban y qué grabaron. Si existen esos videos comprometedores, y todo indica que sí, podría confirmar quién estaba filmado y en qué circunstancias. Y tercero, podría sacar a la luz la conexión de su padre con el Mossad, el servicio secreto israelí. Si Maxwell revelara que toda la red de Epstein era en realidad una operación de inteligencia, eso cambiaría el relato de un escándalo sexual a una trama de chantaje político, con gobiernos enteros en juego. ¿Por qué entonces sigue callada? Porque esa es su carta más valiosa. Maxwell es inteligente. Sabe que si abre la boca, pone en marcha una bola de nieve que puede destruir a muchos, pero también puede ser su boleto para salir. Y mientras eso no suceda, su historia sigue siendo un misterio que nos hace preguntarnos quién realmente controla el poder y hasta dónde están dispuestos a llegar para proteger sus secretos. ¿Se imaginan tener en sus manos la verdad completa sobre un caso tan oscuro que podría destruir a demasiadas personas poderosas e instituciones enteras? Pues justo ahí estamos con Ghislaine Maxwell, una mujer que parece haber hecho un pacto silencioso con su propio destino para no contar lo que realmente sabe. ¿Por qué el silencio puede ser su única forma de protección? Eso es justo lo que vamos a desentrañar. Ghislaine Maxwell, para quienes no la conozcan, es hija de Robert Maxwell, un magnate y editor británico con fama de tirano en su familia. Desde niña, vivió una relación tóxica con un padre que, aunque la adoraba en público, en privado la sometía a un control extremo y, según muchos, a abusos emocionales. Imagínense crecer con ese peso y esa necesidad constante de complacer a un hombre que más parecía un déspota. Cuando Robert desapareció y murió en circunstancias misteriosas, dejando a Ghislaine sin dinero y sin su figura paterna, ella se encontró sola, vulnerable y desesperada por llenar ese vacío. Y aquí es donde aparece Jeffrey Epstein, un hombre con un poder terrible y una personalidad manipuladora que, para desgracia de muchos, supo explotar esa fragilidad. Maxwell se convirtió en su mano derecha, su cómplice, y según los fiscales, en una figura clave en la red de tráfico sexual que este hombre manejaba. Pero lo que a mí me revienta es cómo alguien puede pasar de ser una princesa mimada por su padre a convertirse en una pieza fundamental para los abusos de Epstein. ¿Fue solo por miedo? ¿Por necesidad? ¿Por qué eligió ese camino? Eso es algo que todavía no tenemos del todo claro. El giro oscuro en esta historia es que Maxwell fue detenida y condenada a 20 años de prisión por su participación en este entramado criminal. Pero lo que me parece aún más inquietante es que, a pesar de la gravedad de sus crímenes, se mantiene un silencio casi absoluto sobre muchos detalles. Se rumorea que ella entiende muy bien que mientras siga callada, tiene una pequeña esperanza de ser tratada con cierta consideración o incluso de ser indultada algún día.
Abrir la boca significaría perder esa única protección que le queda y probablemente desatar un huracán que podría derribar a muchos más. De hecho, hace poco, a finales de julio, el ex abogado de Donald Trump y actual fiscal adjunto, Todd Blanche, visitó a Maxwell en prisión. ¿Y qué creen que le dijo? Que Donald Trump era un caballero en todos los sentidos, que la admiraba y que no tenía nada que ver con las actividades criminales de Epstein. Según sus palabras textuales, nunca vi al presidente en ningún masaje inapropiado, ni en situaciones comprometedoras. Siempre fue un caballero en todo momento mientras estuve con él. Para el equipo de Trump, estas declaraciones fueron como un soplo de aire fresco. Para sus críticos, una señal de que algo no encaja en toda esta historia. Lo más curioso es que poco después de esta visita, el 1 de agosto de 2025, Ghislaine fue trasladada a una prisión de baja seguridad, conocida por sus programas educativos y actividades artísticas, algo realmente poco común para alguien condenado por delitos sexuales graves. Los medios la han llamado una especie de prisión club campestre. Oficialmente no se confirma que esta transferencia esté relacionada con la declaración que dio, pero queridos míos, ¿no les parece demasiado sospechoso? En resumen, la historia de Ghislaine Maxwell es un claro ejemplo de cómo una infancia marcada por un padre tirano, esas famosas daddy issues, puede moldear toda una vida. Fue la princesa de Robert Maxwell, pero también su víctima. Cuando quedó sola, sin nada, buscó desesperadamente a alguien que ocupara ese lugar y encontró a Epstein, un hombre igual de brutal y manipulador, que le dio la ilusión de ser importante. Así, pasó de ser una hija a ser la extensión de un monstruo. Su condena simboliza su caída desde los lujosos yates hasta una celda de prisión, pero la historia va mucho más allá de eso. Es un espejo que nos muestra cómo las heridas de la infancia pueden alimentar el camino hacia el crimen. Ghislaine no fue solo la compañera de Epstein, fue una mujer que dedicó toda su vida a ganarse la atención de su padre, y cuando éste desapareció, entregó su vida y la de otros a otro monstruo. Y ojo, no quiero que esto suene a justificación, porque no lo es. Nadie debería usar un pasado difícil como excusa para hacer daño a otros. Pero sí creo que nuestro gran reto en la vida es trabajar en esas heridas para que no nos destruyan ni destruyan a quienes nos rodean. Ghislaine no tuvo un camino fácil, eso está claro, pero no supo controlar sus sombras internas y esta es la consecuencia. Ahora, me muero por saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que algún día abrirá esa caja de Pandora y contaremos la verdad completa? ¿Quién más puede estar implicado en todo este entramado? ¿Será posible que Donald Trump la indulte algún día? Y lo más difícil, ¿creen que hay un atisbo de compasión para esta mujer que, a fin de cuentas, fue también víctima y producto de un sistema corrupto? Y piensen esto, ¿cómo habría sido su vida si nunca hubiera conocido a Epstein? ¿Habría estado libre hoy o la necesidad de recuperar un estatus perdido la habría llevado a otros caminos oscuros? Ya nunca lo sabremos. Pero algo me dice que esta historia aún no ha terminado. El tiempo dirá, y aquí estaremos para seguirla muy de cerca.